Ahí está. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, entonces la idea sería de que nosotros veamos, trabajemos con este programa que es DevC++. También tienen otros programas alternativos como CodeBlocks. CodeBlocks también trabaja con lo mismo, ¿no es cierto? Pero bueno, el DevC++ es el que venimos usando, así que el que no le dan el Dev puede trabajar con CodeBlocks, ¿sí? Y bueno, la idea sería entonces que en estas unidades primero vamos a ver los distintos conceptos que vamos a ver y después vamos a trabajar el jueves con las variables y los tipos de datos y ya vamos a empezar a trabajar con el programa. Todo esto va a entrar en la unidad 1, ¿sí? Vamos a ver lo que son los distintos tipos de librerías de C++. Y después ya tenemos una segunda unidad donde trabajamos con los condicionales, cómo funciona un if, cómo funciona un while, cómo funcionan los iteradores, un do while, por ejemplo, un for, hechos con C++. Después vamos a ver lo que serían los arreglos, estructuras y distintas cosas que se pueden usar, que son tipos de datos estructurados, es decir, ya dentro de una estructura. Por ejemplo, una matriz, que es como una matriz de filas y columnas, y todas estas estructuras nos sirven para representar situaciones de la vida real. En la unidad 4 vamos a ver ya sí lo que son las funciones. Esto es un lenguaje orientado a funciones, así que vamos a tener funciones y procedimientos, cosas que ustedes ya vieron en Mumuki, pero que no les ha quedado del todo clara por ahí la diferencia entre unos y otros. Bueno, pero vamos a trabajar con estos parámetros, variables locales, variables globales, para culminar con una última unidad 5, que son de lo que se veía fila y lista. Son dos tipos de datos abstractos o tipos de datos definidos por el usuario. Es decir, yo creo nuevos tipos de datos. Ya vamos a ver lo que esto quiere decir. Bueno, entonces la idea, algunos conocimientos básicos que ustedes deberían manejar o conocer para empezar a trabajar con lo que son las estructuras de datos, ¿sí? Por ejemplo, que el día de mañana ustedes estén en una empresa o estén haciendo una entrevista de trabajo y no sepan lo que es por ahí un algoritmo o lo que es la abstracción. Son cosas vitales, ¿sí? Entonces, bueno, acá un poco los aspectos, las estructuras de datos que vamos a ver. Nosotros vamos a ver estructuras en la unidad 5, que tienen funciones básicas de construcción, de navegación, estas que están acá, buscar cosas. Y bueno, pero nuestro concepto principal va a ser la abstracción, ¿sí? Una abstracción es simplemente decir una simplificación. Si yo lo quiero definir con una palabra, es simplificación. Por ejemplo, cuando yo digo una historia, ustedes dicen abstraerse es simplificar, decir, hacer las cosas más sencillas. Y bueno, tiende a pasar que un programa de computadora va a modelar una situación de la realidad. Los que cursen ingeniería el viernes, vamos a hablar un poco de eso. Y esta realidad tiende a ser compleja, tiende a tener muchísimos detalles. Entonces, si hay un problema en concreto que yo quiero resolver, tendría que simplificar esta realidad y tomar solamente los datos importantes. El ejemplo que me gusta poner es, si yo tengo que hacer un asado, por ejemplo, hay muchas cosas, hay que comprar la leña, hay que comprar la carne, hay que comprar las cosas, hay que armar el fuego, hay que poner la carne. ¿Todo eso entra en el problema o simplemente el problema es cocinar el asado? Entonces ahí hay que simplificar un poquito. Decimos, no, ya está todo comprado. El problema parte desde comprar, desde poner la carne al asador y cómo cocinarla, porque el fuego también está hecho o no está hecho. Entonces, eso es la abstracción, simplificar un problema y tomar aquellos aspectos que me importan y dejar los que ya están hechos o que no me importan de lado, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes modelen una estructura, tendríamos que ver si en esa estructura yo voy a tener en consideración un montón de cosas. Por ejemplo, yo tengo un libro y de ese libro voy a tener en cuenta el título y el autor, o voy a tener en cuenta el año de edición y la editorial. Hay cosas que tal vez no me importan, entonces esas cosas voy a hablar como variables posibles, ¿sí? Y vamos a ver lo que son las variables. Estos datos que a mí me interesan guardar de la realidad, tienden a ser guardados como variables en un programa, ¿sí? Las variables que van a ser, por ejemplo, enteras,
o puede ser una cadena, que yo diga el nombre del autor puede ser una cadena, incluso podrían ser constantes. Por ejemplo, yo podría decir que las constantes van a ser una variable que no cambia de valor durante todo el programa. Ojo, la constante yo le puedo cambiar el valor antes de hacer el programa, pero durante el programa tiene que quedar fija. Y la estructura de un programa tiene que ver mucho con el orden en el que se ejecutan las instrucciones, ¿sí? Es decir, un programa es como una receta. A nosotros cuando damos algoritmos nos gusta decir que es como una receta, porque una receta todo el mundo la entiende. ¿Qué hacen cuando hacen una gelatina? Leen la caja de atrás que te dice hervir 2 tazas de agua, colocar el polvo, poner las tazas de agua caliente y después poner 2 tazas de agua fría. Esa es una secuencia de instrucciones que se ejecutan una detrás de la otra. ¿Se entiende eso? Eso es un algoritmo, ¿sí? Entonces un algoritmo es un conjunto de instrucciones que se ejecuta una adelante de la otra y que este algoritmo termina. Llega un momento que terminaste de hacer la gelatina, no estás horas y horas revolviendo, ¿sí? Entonces un programa tiene que ser finito, que termina, y no tiene que ser ambiguo, es decir, que algo ambiguo es que no se entiende bien, tiene muchos significados. Por ejemplo, cuando ustedes están en una relación y no saben si son novios, si son amigos, si son... ¿qué somos? ¿Sí? Bueno, eso que no se entiende es algo ambiguo, ¿sí? No está claro, no es específico. Y bueno, para una computadora que solo entiende de ceros y unos, porque una computadora solo sabe sumar ceros y unos, ¿sí? Ni siquiera sabe restar, restar es un complemento de la suma. Una computadora necesita que le especifiques bien lo que tiene que hacer, porque hay beneficios de usar una computadora. Una computadora es mucho más rápida, no tiene que pensar, entonces hay cosas que los humanos queremos dejarle a la computadora y desligarnos de esa tarea. Pero para que eso suceda, yo a la computadora tengo que decir como un niño chico qué es exactamente lo que tiene que hacer, porque si hay algo que no lo entiende, y entonces la computadora va a largar un error porque no entiende qué tiene que hacer, ¿sí? Ustedes cuando no entiendan algo que yo voy hablando, me frenan. Si dicen que voy muy rápido, voy más lento. Si dicen que voy muy lento, voy más rápido. ¿Se entiende? Y cuando quieren reproducir este video, pueden abajo, acá tienen una velocidad de reproducción, la pueden reproducir por 2, en donde yo seguramente me voy a escuchar con una voz más aguda, pero lo van a ver más rápido, porque por ahí los videos tienden a ser largos. Bien, bueno, entonces, eso en cuanto a un algoritmo. Un algoritmo tiene que ser específico. Y ahí hablamos de lo que serían sintaxis. Porque el algoritmo es algo que yo puedo decir con palabras humanas, en un pseudocódigo, ¿sí? En un lenguaje humanoide. Pero el problema está que la computadora no entiende nada del lenguaje humano. La computadora solo entiende de ceros y unos. Entonces, como hablamos en lenguajes distintos, como si fuera un marciano la computadora, yo tengo que ser capaz de traducir lo que digo a un formato en que la computadora sea capaz de entenderlo. Entonces, bueno, acá vamos a encontrar que la computadora tiene una sintaxis, y esa sintaxis tiene que ver con un montón de identificadores o palabras reservadas que entienden y significan unas exactamente una cosa. Entonces, este algoritmo, ahí se volvió inestable la conexión. A ver, ahí vamos. Este algoritmo lo que va a hacer es transformarse en un programa si yo traduzco cada secuencia de acciones, cada acción de la secuencia, en una sintaxis que el programa pueda entender, ¿sí? Lo escribo en el lenguaje de máquina. Y entonces ahí la computadora sí va a entender lo que tiene que hacer y lo va a poder hacer, ¿sí? Bueno, entonces, parte de esta sintaxis son las estructuras if, son las estructuras while, son las variables, son cómo se declara una variable, son los tipos devueltos, son la lista de parámetros, son las llaves, los puntos y comas. Todas esas cosas es la sintaxis de C++, que es distinta de la sintaxis de C#, que es distinta de la sintaxis de Java y que es distinta de PHP. Todos los lenguajes tienen una sintaxis distinta, o similar, pero distinta al fin, ¿sí?
Entonces, hay algo que es esto se llaman lenguajes de alto nivel, y vamos a ver cuál es la diferencia con el lenguaje de máquina, que son los ceros y los unos, ¿sí? Bueno, entonces dentro de esta sintaxis, acá lo que les ha puesto la profe es que ustedes van a ver distintos tipos de datos, los enteros, los flotantes o reales, los valores lógicos o booleanos, y después estos son los tipos de datos básicos que tiene un programa. Pero después ya vamos a ver en la próxima unidad que vamos a empezar a ver tipos de datos que son variables de variables, es decir, un arreglo de variables. Una caja con muchos lugares, no con un solo lugar. Una variable es una cajita en donde yo guardo un solo valor. Bueno, si a esa cajita yo le doy muchos espacios, seguramente puedo guardar muchos valores, sin que se sobrescriban. Esto se conoce como arreglo. Y después, bueno, además de estos tipos de datos estructurados, siguen los tipos de datos abstractos, que son otros que van a ser definidos por mí. Por ejemplo, yo podría definir el tipo de datos EDA. Existe el entero, el real y el EDA. Yo puedo declarar una variable nueva que se me ocurrió crear. O el tipo de datos Romina, o el tipo de datos Gabriela. Puedo hacer cualquier tipo de dato que yo quiera, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver después con estos tipos de datos abstractos. Y en la última unidad lo que vamos a ver van a ser las pilas, filas y listas. Más que todo pilas y filas. Porque las pilas, por ejemplo, resuelven problemas como sacar un libro, que yo no puedo sacar porque el libro rojo está abajo. Primero tendría que sacar todos los que están arriba. Y las filas serían como resolver un problema de una fila de un banco. O, por ejemplo, una fila podría ser algo en donde el primero que llega es el primero en salir, ¿sí? Eso podría ser, por ejemplo, un dispensador de las monedas que tenían los choferes de colectivo antes, ¿sí? Ahí se ponían monedas, entraban por arriba, y la primera moneda que yo ponía era la primera que yo sacaba, ¿sí? Bueno, es un paneo entre todo lo que vamos a ver en la materia, que es lo que seguramente ya vieron. Y bueno, lo que van a cambiar van a ser todos los prácticos, ¿no? Que ya estoy en eso. Pero sí, lo que tenemos acá es que a partir de un problema real, complejo, hay que hacer una abstracción. Y de esas abstracciones yo voy a armar un algoritmo, tomar aquellas partes importantes que me interesan y dejar las otras afuera. Y este algoritmo va a ser algo escrito en nuestro lenguaje humano, que va a trabajar con algunas estructuras como un if, un while, con variables, para después convertirse en algo que el programa pueda entender, la computadora pueda entender y ejecutarlo como un programa, ¿sí? Pero un programa es básicamente un algoritmo que está escrito en lenguaje de máquina, ¿sí? En lenguaje que lo entienda la computadora. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, entonces cuando yo hablo de un lenguaje, hablo de una sintaxis y hablo de una semántica. La sintaxis siempre va a ser la forma en que se escribe algo. Yo no puedo escribir, tal vez hay lenguajes que son case sensitive, es decir, que distinguen mayúsculas y minúsculas. Hay otros que distinguen la indentación, ¿sí? Cómo está escrito el programa, con espacios. Por ejemplo, C++ no le importa cómo está escrito, si yo lo escribo todo pegado, si yo no dejé un espacio, si el programa se ve más feíto, se ve más ordenado. A quienes le importa la indentación y la forma de escribir las cosas es a nosotros, ¿sí? Entonces, por ahí hay que tener en cuenta que escribir programas prolijos es una buena práctica de todo programador. El día que vos vayas y entres en una empresa y programas horrible y todo desordenado y sin comentar, por ejemplo, hay comentarios que hay que poner, entonces ese día te van a decir, bueno, que eso no se debe hacer, por más que funcione y compile. Cuando uno trabaja generalmente con otros partners, con otros compañeros de trabajo. Y esos compañeros no van a entender mejor acá lo que estás queriendo poner, porque no estás poniéndole bien, no lo estás haciendo prolijo, no lo estás comentando. Por ejemplo, que el nombre de la variable, si yo quiero medir la cantidad de árboles que hay en una plantación, llamen a la variable árbol, no le llamen A. Que A no se entiende qué es. A, B, I. Todas las variables que se llaman así, después no son sugestivas, no me sugieren a mí qué es lo que estás queriendo poner ahí. Porque programar tal vez es un poquito complejo, pero entender el código que hizo otra persona, eso realmente es molesto.
es difícil de hacer, ¿sí? Entonces por ahí gente que le dicen tenés que revisar el código que hizo, qué sé yo, Marcelo, no sé, no, es mucho quilombo, no, prefiero yo hacer el mío que tener que adaptar un código ajeno, pero a veces toca. Entonces una buena práctica de programación es respetar la indentación, ¿sí? Bueno, acá tenemos que un lenguaje de programación es lo que usamos para escribir estos programas. Entonces un programa yo lo puedo escribir en distintos lenguajes. Podría escribirlo en PHP, podría escribirlo en Perl, podría escribirlo podría escribirlo en, no sé, a ver, en Pascal. Hay lenguajes que ya no existen, que existían y ya no están. Hay otros que siguen, por ejemplo, COBOL. Son lenguajes que estaban y que hoy por hoy creo que se usan porque deben de tener alguna ventaja programar a muy bajo nivel. Entonces, bueno, los lenguajes de programación siempre van a tener un conjunto de símbolos y un conjunto de reglas, ¿sí? Esto es lo que yo recién les hablaba, la sintaxis. Cómo se escribe algo, y la semántica es cómo lo interpreta la máquina, cuál es ese significado único que la máquina interpreta. Y los símbolos van a ser, por ejemplo, todas las palabras reservadas, cómo se escribe un if, cómo se declara una constante, si hay que ponerle const o no. Entonces la semántica lo asocia un significado a la acción que va a hacer. Así, los lenguajes primeros que hay, los lenguajes de primera generación que existieron, como programaban hace años, eran conocidos como código de máquina, y eran ceros y unos. Trabajaban con tarjetas perforadas. Los programas tenían millones de esas tarjetas. Eran unos tarjeteros gigantes, gigantes, con ceros y unos, porque había pocas instrucciones. Y con pocas instrucciones los programas son largos. O sea, solo podían hacer sumar y restar tantas veces que los programas se hacían largos. Entonces estos lenguajes de máquina directamente los ejecutaba cada computadora. Pero cada computadora, yo no sé si ustedes saben, tiene distintos tipos de lenguajes. Y para que se pueda ejecutar eso en esa circuitería, los lenguajes de máquinas son distintos. Dependen del hardware de la computadora. ¿Sí? Es así y era así. Entonces imagínense que programar dependía muchísimo de esa computadora. Y si yo quería sacar ese programa de esa computadora y llevarlo a otra, no se podía. No andaba, porque necesitaba la computadora. Hoy por hoy estamos acostumbrados a llevar todo en un pendrive, a subirlo a GitHub, a llevarlo de aquí a allá, porque los programas son portables. ¿Y cómo se logra eso? Se logra a través de lenguajes de alto nivel. El lenguaje de alto nivel existió después para decir, bueno, no, hagamos un lenguaje que sea independiente de la máquina, que yo me lo lleve y el que tenga instalado, por ejemplo, el compilador de C++, lo puede ejecutar. Algo que hicieron en su computador ustedes lo puedo ejecutar yo. ¿Sí? Entonces ahí viene la historia de los lenguajes de alto nivel. Y además buscaron de que los programas no sean tan tediosos, tan largos, tan eternos, y de la forma en que pudiéramos hacer distintas librerías en donde yo ponga muchas funciones. Una que sea para sumar, una que sea para sacar la raíz cuadrada, uno que me haga la potencia. Ustedes saben que al calcular 2 al cuadrado no existía la potencia. Entonces tuvieron que hacer librerías porque si no yo tenía que hacer, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 2 más 2, 4. Y si yo quiero decir 2 a la 16, tengo que sumar 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Es decir, calcular, calcular 2 por 2 por 2 por 2, eso me va a dar la potencia de 2 a la 16, un número gigante. Es decir, tendría yo que calcular 20, bueno, muchas veces, 16 veces, el producto de 2 por el número al que le quería elevar yo, tantas veces 2 por el número al que yo lo estaba elevando al cuadrado. Entonces, directamente dijeron, ¿por qué no hacemos una función para la potencia? Y listo, que el que quiera hacer la potencia lo haga, que el que quiera sacar la raíz cuadrada lo haga, y de esta manera tenemos un conjunto de métodos, o de instrucciones, o de funciones, más grande. En vez de haber, por ejemplo, a mí en la universidad me enseñaron a programar en Bluet, que era una máquina que trabajaba con el código Blue, que era el lenguaje de aquel momento, o de ensamblador, ¿sí? El código ensamblador. Tenía solamente 17 instrucciones, así que un programa que decía poquitas cosas, tenía muchísimas líneas de código con instrucciones repetidas, usando ese conjunto reducido de instrucciones. Si yo tengo un lenguaje que tiene
tipos de instrucciones para toda ocasión, entonces probablemente con una línea de código hago lo que antes hacía con muchas, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con los lenguajes de alto nivel. ¿Sí? Esto es un lenguaje de cómo funcionaba el ensamblador, el código de antes, que dijeron, bueno, en vez de trabajar en ceros y unos, binario, vamos a trabajar con hexadecimal. El hexadecimal llegan los números del 1 al 10, del 1 al 9, y después empiezan con la A, B, C hasta la F. Entonces vos tenías, los números se representaban en hexadecimal como 1F, 2B, 3C, y esos eran los números que se podían convertir a binario. Y el ensamblador trabajaba de esa manera. Por ahí dijeron, bueno, trabajemos con mnemónicos, mnemónicos que se llaman. Por ejemplo, echo. Acá que entendemos, fíjense esto, pi, eq, 3.1416. ¿Qué está haciendo eso? ¿Alguien tiene idea? ¿Mm? ¿No? EQ en inglés, generalmente, todos los lenguajes están hechos en inglés, quiere decir equal, igual. ¿Sí? Entonces exactamente, muy bien, Valeria. Lo que está queriendo hacer es decir, pi es igual a 31416. ¿Sí? Esto es una asignación. Entonces trabajaba con estos mnemónicos de 3 letras. IQ, MOV era para mover, REST tal vez era para restar, pero existían muy pocas instrucciones y que encima no es muy legible esto. Si no me pongo a analizar bien la instrucción, no entiendo lo que está queriendo hacer. Imaginen los programadores que tenían que revisar el código ese. Imaginen cómo tenías que tener la cabeza para pensar en esa forma. Bueno, aún así yo logré programar y me gustó, después ya me había aprendido el conjunto de reglas, pero claro, los programas te ocupaban hojas y hojas y hojas de la carpeta. Entonces, por ejemplo, yo busqué recién ahí un programa que dice el Hola Mundo. Entonces, fíjense, usa mob, usa una dirección de memoria, decir, bueno, mover lo que está en la dirección AX a la posición de S. Mover lo que está un 9 a lo que está en H. Y esto guardaría un 9 en H. Y así iba sacando, declaraba variables como int, hacía un montón de cosas, pero todo un programa para decir hola, nada más, ¿sí? Entonces el lenguaje ensamblador por ahí era medio tedioso. Aún así, un lenguaje intermedio, no era no era lo mismo que programar en binario, pero era un lenguaje feíto para programar, ¿sí? Y tedioso. Entonces, ¿qué pasaba? Uno escribía directamente en ensamblador esto, y esto se ensamblaba, se hacía a través del código ensamblador, se transformaba en código de máquina y la máquina lo ejecutaba finalmente. ¿Está? Entonces, bueno, el tema es que seguía siendo horriblemente tedioso y dependía todavía del hardware. Entonces, lo que pasa es que entran a aparecer los lenguajes de alto nivel con la idea de facilitar la programación y hacer que los programas sean más legibles, que sea más entendible para el ser humano, porque la computadora lo entendía bárbaro. Ahora, a la hora de que vos encontraras un error o entendieras lo que estabas haciendo, y bueno, los detalles de la computadora. ¿Qué quiere decir esto? Recién la memoria. Ahí se corta un poquito. La posición BFF lo movía, no trabajaba con variables, trabajaba con posiciones de memoria. Hoy por hoy eso no nos importa porque se trabaja directamente con una variable. ¿Dónde la guarda? ¿En qué parte de la RAM la guarda? No sé, porque ya no dependo del hardware, ¿sí? Y no necesito conocer la computadora en la que trabaja, ¿sí? El programa se vuelve portable porque es una variable, guardarla donde quieras, pero esta variable guardará este valor, es lo que nos importa al programador, ¿sí? Además, las operaciones ya no eran de 3 letras, mob, pum. Había algunas, mob se entiende, ¿no es cierto? Zoom se entiende, pero pum, no sé qué era como 3 letras que no había consonantes, realmente era distinto, ¿sí? Estas son como en lenguaje natural, si bien están en inglés,
son más entendibles, ¿sí? Porque uno sabe lo que es while, en inglés es mientras, entonces, bueno, ahí se entiende, do while, o lo que quiere decir un if, es si, tanto cosa, else, tal otra, entonces se entiende, ¿sí? Estos lenguajes de alto nivel, entonces fueron la bendición de la nueva generación, y a partir de ahí empezaron a hacer un montón de librerías más. Las librerías son conjuntos de funciones que no existían en el lenguaje original y que programadores como ustedes dijeron, ¿por qué no hacemos una librería que se llame Vanessa y le voy a guardar un método para sacar, no sé, la raíz cuadrada de 3? Entonces que yo ponga una función de esa librería y ya las puedo usar, ¿sí? O sea, el que quiera incluir esa librería, el que haga un include, ya tiene esa librería para usarla y todas las funciones que yo me inventé, ¿sí? Entonces los programadores empezaron a enriquecer un montón de librerías y C++ se convirtió en un gran programa, ¿sí? Con muchas funciones más. Empezaron a existir lenguajes como C++, Pascal, COBOL, Fortran, un montón de lenguajes que hoy ya no están teniendo mucha relevancia porque empezaron a existir lo que es los lenguajes orientados a objetos. Para los que quieran ir a la clase del viernes de ingeniería, vamos a hablar de lenguajes orientados a objetos. Los lenguajes de alto nivel estaban divinos para que nosotros los entendamos, y los lenguajes de alto nivel, de bajo nivel, hermosos para que la máquina los pueda entender. El tema es cómo hago para pasar uno a otro. Entonces existe algo conocido como traducción a lenguaje a máquina. Y para esto se hace en 2 etapas, yo se los marqué acá en colorado. Primero, lo traduzco a ensamblador. Y una vez que lo logré, el ensamblador se encarga de hacer esto que estábamos haciendo antes, pasarlo a máquina. Lo único que tengo que hacer es pasarlo a un lenguaje intermedio. Entonces, este lenguaje de alto nivel lo van a ir traduciendo a código ensamblador y ensamblador a máquina. Existen 2 tipos de traductores a ensamblador. El primero es un compilador que lo que va a hacer es el que todos conocemos, traduce todo lo que se llama como código fuente a código objeto, ¿sí? Generalmente el fuente es el que nosotros escribimos y el objeto van a ser esos archivos .obj, que por ahí son los de salida, ¿sí? Los archivos de salida. En C++ es CPP, por el plus plus, que en inglés es más. Y se trabaja con todo el programa. Una vez que se tradujo, chao, nos olvidamos del fuente. Si se edita el fuente, hay que recompilar para obtener nuevamente el objeto. Los intérpretes son distintos. Lo que iban haciendo es mirando línea por línea, no hacían ningún programa objeto, las iban interpretando, entonces esto llevaba más tiempo, por eso son más lentos. Pero finalmente se entiende, o sea, se iba traduciendo en el momento. Es como si yo tradujera, como si yo fuera un traductor, literalmente un intérprete de ruso. Entonces, a medida que alguien habla en ruso, yo voy traduciendo a español. Entonces, me dice una frase, la traduzco, me dice otra, la traduzco, ¿sí? En el momento. En cambio, el otro no era in situ, era antes, lo hacías antes y después ya simplemente trabajabas con el código objeto, ¿sí? Y hay otros que son semicompilados, que era como un híbrido entre estos dos. Bien, entonces acá, en C++, obviamente que C++ es un programa que fue como la evolución de otro que se llamaba C, ¿sí? Los ficheros de C era el primer programa, el primer código lenguaje que existía, y terminaban en una extensión .c. Después surgió C++, que era un poco más intuitivo, más lindo, más lleno de librerías, y su extensión es .cpp, o C++. Entonces los ficheros fuente entonces se transformaban en un archivo .cpp, por ejemplo, sueldo.cpp. De hecho, así vamos a guardar nuestros programas. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O hay algo que no se entiende? ¿Todo bien? Si no hablan es porque entienden. Bueno, la idea entonces es que uno trabaje con programas ejecutables, pero para que este programa ejecutable, que es .exe, se pueda lograr, primero se tiene un linkage, ¿sí? ¿Saben lo que es un link? Han escuchado muchísimo esa palabra. Hacer clic en el link que te lleva a tal lado, ¿sí? Es un enlace o una ligadura que liga esa palabra que está en azul y subrayada. Yo trabajo mucho con links acá en el aula y les pongo todo a través de los links. Bueno, esto lo liga con un elemento
que yo subí en otro lado, pero para que ustedes simplemente hagan clic en el link y ya llegan hasta el lugar velozmente, ¿sí? Como cuando se meten a Zoom, hacen clic en mi usuario y ya llegan a Zoom. Bueno, acá pasaba lo mismo, pero ¿qué pasa? Un programa usa librerías que hizo otro, ¿sí? Entonces, para funcionar, ese programa tiene que tener esas librerías. Si yo quiero que ese programa sea ejecutable y portable, yo no tengo las librerías, el programa no va a funcionar. Entonces, este ejecutable no es más que el programa objeto con las librerías pegadas ya, ¿sí? Les hace una copia para que se pueda ligar y que quede ya un programa totalmente listo. De hecho, cuando ustedes venden el sistema a un empresario o quien se los haya pedido, van a pedir el ejecutable. Ustedes lo ejecutan y el programa anda perfecto, ¿sí? O cuando instalaron algún sistema que es de tipo web, esas librerías van a estar en la nube. En algún lado tienen que estar para que el programa pueda trabajar correctamente. Un programa va a trabajar de forma modular. El módulo principal, que va a ser el código que ustedes hicieron, más las librerías de las que se vale para trabajar, ¿sí? Y bueno, entonces esto sucedía. Programa fuente se compilaba y largaba errores. Y estos errores, porque somos humanos, eran bastantes. Los vamos a clasificar. Estos errores, una vez que yo los edito y los corrijo, en el programa fuente se compila de vuelta hasta que voy puliendo todos estos errores o depurándolos para obtener finalmente el código objeto que funciona y trabaja perfectamente. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Seguimos? No pueden, bueno, pueden hacer manito ustedes si quieren en el chat. Creo que tienen una reacción. A ver, si no me equivoco, ustedes pueden poner una reacción como esta. Clic, se entiende. Muy bien, Valeria lo hizo. Ahí está. Bueno, cuando quieran hacer la manito, me suena perfecto. Bueno, entonces seguimos. Es larga la diapositiva, pero bueno, más o menos de esto se trata el día de hoy. Vamos a tratar de hacer más cortita, ¿sí? A ver, el modelo de compilación del lenguaje. ¿Cómo compila C? ¿Sí? Dice, generalmente tiene tres partes: el entorno, como decíamos, donde se ejecuta el lenguaje, y la biblioteca estándar. Esta biblioteca estándar la vamos a ver mucho, ¿sí? Ustedes hablan de un using namespace std en los programas, ¿sí? Y ese std quiere decir standard, estándar, y que nos sirve para decir, vamos a usar la biblioteca estándar que viene con... Estándar es la base, la biblioteca base que viene con C++. Pero hay otras bibliotecas que no son parte del estándar, quiere decir que las hizo Silvana o Juanito, ¿eh? Y esas personas hicieron, entonces las importo, pero de otro lado, no es de la biblioteca estándar. Pero como los que vamos a trabajar nosotros es con esa biblioteca, bueno, ya viene incluida cuando ustedes se bajen el dev C++. Entonces acá tenemos, el programa primero puede editar, preprocesar, compilar, ligar los programas, cargarlos y después se vuelve el ejecutable. Todo esto pasa en cuestión imperceptible de segundos que ustedes ni se dan cuenta. Pero para que tengan idea de cómo es. Editar es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Escribir un programa usando el editor que que dev C++ ya trae, ¿sí? Los nombres de los archivos terminan en C y los otros en CPP. Un preprocesador lo que va a hacer es hacer como un preprocesamiento, y en algunos programas esto lo va a marcar, por ejemplo, un error antes de que ustedes lo compilen, ¿sí? Y se subraya todo con rojo, como en Java. O en Java, si te subraya todo con amarillo, es porque hay una advertencia. Esto podría hacerse de otra forma. Esto no estaría del todo bien, por ejemplo, cuando yo declaro una variable y nunca la uso. Esta variable la declaraste de gusto, porque no la estás usando. Te advierto. No va a pasar nada, pero te advierto, ¿sí? En cambio, los que están marcados en rojo, el preprocesador se encarga de decirte esto ya estaría mal, corregilo. Una vez que yo haga esto, lo voy a poder compilar y el programa se traduce, como recién veníamos hablando, a un código de lenguaje máquina, ¿no es cierto? Que es el código objeto, que es donde la máquina va a entender lo que quisimos poner nosotros, en el lenguaje de C++. Y entonces una vez que esto quedó ahí andando, compila y anda divino, yo lo que puedo hacer es enlazar. ¿Enlazar con quién?
Por lo general, hay un montón de referencias. Esta palabra es clave para lo que es el link, porque el link es una referencia a otro coso, a otro objeto, a otro código, ¿sí? A otro lugar. Y ese otro lugar generalmente es una librería o de la biblioteca, ¿sí? Vamos a decir que la biblioteca estándar tiene muchos libros. Y cada libro es nada más y nada menos que una librería, ¿sí? La librería es, por ejemplo, el IOStream, por ejemplo, Conio, qué sé yo, tienen distintas librerías que yo ahí ya les puse y que ustedes pueden usar. Todas esas librerías vienen dentro de la biblioteca estándar. Y cuando esto está ligado, ya el programa puede ser ejecutado. A ver, ¿qué seguía? Bueno, el enlazador lo que va a hacer es llenar los huecos, ¿sí? Donde están esas referencias, va a reemplazarlo por el código de las librerías, y después viene una fase que sería cargar el programa en memoria. Cuando yo lo ejecuto, como ustedes saben, todo lo que ejecutan en la computadora necesita RAM. Una computadora con poca RAM no anda, anda lento como una tortuga. Entonces es importante tener mucha memoria porque todo programa se carga ahí. Windows ya se cargó ahí, Zoom ya se cargó ahí. O sea, cuando yo ejecuto cualquier cosa que se ejecute, va a la memoria, momentáneamente. Cuando se cierra el programa, sale de la memoria. Y si yo no tengo lugar en la memoria para abrir muchas cosas, vieron que cuando abren muchos exploradores o muchos programas al mismo tiempo, la computadora se pone lenta, cerrá un poco de cosas, porque te está ocupando mucha memoria. Bueno, esta es la fase cargar. El programa siempre se carga en memoria. Si yo tengo mucha memoria, no voy a tener drama. Si tengo poca memoria, entonces cerra un poco el programa porque te va a andar mal. Porque la máquina tiende a hacer unos procesos que ustedes no conocen ni se imaginan, pero que se llaman paginación, ¿eh? Y hay otro más que era, no sé, como que agarra una página de cosas y tiene que sacar de un programa, sacar algo de la memoria para hacerle lugar a otro, y de ahí sacar el otro y ir rotando las cosas que están en memoria, y esa bajada y subida hace que lleve tiempo y el programa se vuelve lento. Y en la última fase es simplemente ejecutar el programa, lo que lo va a cargar en memoria. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, los lenguajes de alto nivel, entonces ahora vamos a hablar en sí de los lenguajes de alto nivel y particularmente de C++. El lenguaje de alto nivel va a tener caracteres alfabéticos, ¿sí? Numéricos, caracteres especiales, como el más, todos estos símbolos. Va a haber variables, yo puedo definir la cantidad de variables que desee y las puedo llamar como se me ocurra. La asignación de memoria la hace el traductor. Me olvido de eso, ya está, no sé en qué posición estará ni dónde estará. Sé que está en una cosa de memoria y después alguien las va a cargar. Listo. El repertorio de instrucciones es muy amplio. Acá antes que tenía poquitas instrucciones y programas largos, ahora tengo muchas instrucciones por las librerías, que van a tener muchas cosas adentro, por eso se llaman librerías. Entonces al tener muchas instrucciones, los programas son cortos. Todos son cortos, o más cortos que lo que sería con menos instrucciones. Estas librerías por ahí tienen cosas como para calcular cosas aritméticas, la media, la moda, la mediana, el seno, el coseno. ¿Por qué ven matemáticas en esta carrera y tanta matemática? Porque la computadora es matemática, lo que hace es calcular cosas por nosotros. Entonces es lógico que un programa haga cosas matemáticas, ¿sí? Incluso con álgebra de Boole. Por eso tenemos valores booleanos como el verdadero o falso. Nada más que programar es más divertido que hacer matemáticas, ¿no? Pero si uno tiene más o menos conocimiento de cómo funciona la matemática, después puede hacer un programa que haga estos cálculos de forma rapidísima por nosotros. Y el programa, por último, tiene una gran versatilidad porque hay reglas que son muy abiertas, no es tan estricto lo que tiene que hacer. Sin embargo, hay ciertas reglas al momento de declarar una variable. Acá, las variables no pueden empezar si no son con caracteres o con el underscore, que sería el guión bajo. Ahí lo vamos a ver bien. Bueno, tenemos entonces las ventajas de usar C++, reutilizamos librerías que alguien ya hizo, la hizo Jorge, no sé ni quién la hizo alguien, y yo la estoy usando. Y me viene genial. Esta reutilización de código es importantísima el día de hoy y con la modularidad y con los lenguajes de alto nivel, porque yo no quiero inventar la rueda, no quiero hacer algo de cero. Si alguien ya hizo una librería que me sirve, la voy a usar. Para eso está la comunidad de programadores, ¿sí? Entonces siempre es mejor reutilizar código, un código que ande, ¿no es cierto?, que funcione, que esté prolijo. Uno lo reutiliza y ya sabe que funciona
perfecto que no tiene errores, ¿sí? Y ahorra tiempo y, obviamente, dinero, porque hay que pagar a los programadores, ¿no? Se generan programas más compactos y rápidos y, como decíamos antes, es transportable porque yo lo puedo llevar a cualquier máquina sin tener que entender si es una de marca Asus o ASRock o qué máquina era, la del hardware que tiene la máquina, ¿sí? O sea que despegaron estos lenguajes del hardware. Y con eso se ganó muchísimo, porque el programa se puede volver portable. Bueno, un poco una introducción a las librerías de C++, contienen código objeto, es decir, ya precompilado, que los podemos invocar, y están clasificadas según los trabajos que hacen, y estas librerías por ahí se conocen como, la más importante es la librería estándar, o ANSI estándar, pero hay también otras que son no estándar, como decíamos, definidas por cualquier persona, incluso ustedes pueden crear una librería. Yo les voy a googlear cómo crear su propia librería. Bueno, entonces los errores. Entramos en la parte de los errores, suponiendo que todo lo otro más o menos se entendió. Bueno, los errores. Pueden venir errores de la sintaxis. Somos humanos, somos todos humanos, y lo más lógico es que cometemos errores. Escribimos mal, se nos fue la ñ, se nos metió, nos falta una p. Entonces acá hay cosas que están mal escritas, o está erróneo, o está incompleto. Por ejemplo, me falta una llave, me falta un punto y coma. Y el compilador entonces, además de generar el objeto, nos va a tirar una lista de errores como diciendo esto, hay error acá, 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 acá. Nos va a decir la línea, dónde y el motivo del error. ¿Sí? Un error que él descubre porque no logra entender qué es lo que estás queriendo poner, o te faltan cosas. Eso dice, no entiendo qué quisiste poner en la línea 4, o está incorrecto lo que es escrito. Mira bien cómo se escribe. Y después tenemos estos otros que son los warnings, los avisos, y estos avisos son errores que no son tan graves, pero son advertencias. Advertencias que te dicen, mira, esto tendrías que fijarte, revisarlo porque no está del todo bien, pero igual compila, anda y ejecuta, no es que es un error, son errores muy sencillos. Sí. Bueno. Otro tipo de error es el error de enlazado, y en este caso acá ¿qué va a pasar? Va a pasar que no se está enlazando bien el programa. No encuentra, por ejemplo, para los que ya hicieron laboratorio, no encuentra la librería de MySQL o de MariaDB. No encuentro el conector de la base de datos. No encuentro, qué sé yo, la librería que estás invocando, porque me decís que incluya la librería Jorgito y no está, no la encuentro. Entonces acá tenemos errores de no se está enlazando bien el programa. Bueno, a ver, tenemos acá errores de diseño que tienen que ver, estábamos hablando, con errores que yo hice mal mi programa, ¿sí? Nos hemos equivocado al hacer el algoritmo. Perfecto, me gusta que nos podamos comunicar nuevamente. Bueno, si nosotros nos equivocamos al pensar una solución, yo tengo que resolver un problema. Ustedes tienen que resolver problemas como programadores. Es decir, un problema, hago una abstracción, diseño un programa que lo resuelve. ¿Sí? Ahora, si yo no entiendo cuál es el problema, o por ejemplo, cuando ustedes les toman una evaluación, esa evaluación no entienden lo que tienen que hacer, o entienden mal lo que tienen que hacer, lo que resuelven está mal, ¿sí? Entonces, cuando yo diseño mi solución, un algoritmo es una solución a ese problema. Mi programa es una solución, pero por más bonito que esté compilado y escrito como les pongo acá, y no es válido porque no resuelve nada de lo que me piden. Por ejemplo, yo digo, sume los alumnos que están en el aula en este momento, y el programa suma mal o suma otra cosa, entonces no resuelve, ¿sí? Entonces estos errores de diseño implican que vos tengas que tirar todo y empezar de nuevo a entender el problema y hacer otra solución, porque esa solución anda, compila divino, pero no funciona, ¿sí? Entonces solo cabe practicar y pensar, como les marqué ahí,
porque si nos hemos equivocado, entonces por más que hagamos programas, nada corrige los errores de conceptos, ¿sí? De entendimiento. Es más, si yo voy y me contratan en una empresa para que haga un sistema y entiendo mal ese sistema, o no entiendo, y voy a tardar años en hacer un sistema, o si lo hago, lo voy a hacer mal. Es muy raro que yo, si no entiendo lo que tengo que hacer, pueda encontrar esa solución y hacer un programa hermoso. O sea, por ahí capaz que esta tarea muchas veces las hace un analista de sistemas que trabaja con los programadores. Entonces el analista de sistemas va a entender qué es lo que tienen que hacer y los programadores se van a limitar nada más que a programar. Centrarse en la sintaxis de mi sistema. ¿Mm? Bueno, en los lenguajes C tenemos palabras claves, pasando a otro tema. 6 componentes. Palabras clave, identificadores, que son variables, constantes, cadenas, operadores y separadores. Veamos qué son cada una. Estas que son acá: auto, break, case, char, const, continue, double, int, long, register, struct, switch. Palabras todas en inglés, ¿sí? Pero que significan algo. Algo para C++ y para muchos otros lenguajes, ¿no? Pero que signifique algo, a ver, que signifique, uy, ahí, que signifique algo para C++, implica que no los puedo usar yo como variables, ¿sí? Es decir, no puedo inventar una variable que se llame break, porque esa palabra ya está reservada para el sistema. No puedo llamar una variable que se llame for, porque ya eso es algo del sistema, ¿sí? Entonces son palabras claves, reservadas por una función que ya tiene el sistema. Identificadores, hablamos de un identificador como un nombre que representa el nombre de una variable, ¿sí? Y estas variables yo les voy a asignar un valor, ¿sí? Por ejemplo, voy a tener identificador, un operador de asignación y el valor que quiero poner. Además, estos identificadores tienen una serie de reglas. Por ejemplo, para hacer una variable o un nombre de variable, yo puedo usar lo que quiera. Letras, minúsculas, mayúsculas, dígitos del 0 al 9, e incluso consideran el underscore, como les decía, el carácter subrayado, como una letra más. También puede contener, lo que no puede contener, perdón, son espacios en blanco, es decir, que van a estar unidas por el guión bajo. Y además no puedo poner estos símbolos que implican la suma, el por, todas estas cosas no pueden ir ahí, ni el punto y coma, porque también son símbolos reservados, ¿sí? Un punto y coma implicaría el fin de línea. El primer carácter siempre tiene que ser una letra o el carácter de guión bajo, pero jamás puede empezar con un dígito, ¿sí? 31 caracteres, ¿sí? Esas serían las reglas. ¿Se entendió? Entonces, variables válidas pueden empezar con guión bajo, pero tienen que tener o números, letras o números. También tenemos constantes, ¿sí? Las constantes son numéricos. Por ejemplo, el número pi es la típica constante. Entonces yo digo, pi es un valor que siempre va a valer eso, no hay manera de que valga otra cosa. Y si lo cambio, no le llame pi, ¿sí? 3, 14, 15, 92, que seguramente lo redondea a 3, 14, 16. ¿Sí? Con más o menos, porque es un número que tiene cifras infinitas. Por eso se redondea. Y bueno, estas constantes pueden ser constantes numéricas, pueden ser flotantes, y también puedo poner caracteres. ¿Por aquí uso constantes? ¿Cuál es el sentido de usar una constante? Es más fácil recordar 3, 14, 15, 92, 65, 4 que recordar la palabrita pi. Uso constantes porque es más fácil decir pi que decir todo este número, ¿sí? Entonces muchas veces al usar constantes yo simplemente me olvido de lo que vale, sino que sé que es pi, ¿sí? Para calcular, por ejemplo, el radio de una circunferencia o el perímetro, puedo usar 2 pi por radio o lo que sea, ¿sí?
Bueno, tenemos operadores, estos operadores están en todos los lenguajes, ¿sí? Más, menos, por, dividido y el módulo, que me entrega el resto de una división, mientras que esto me entrega el cociente. Estos operadores también existen, son aritméticos, y otros operadores son de asignación, como el igual. Un igual no significa igualar, sino que significa asignar, ¿sí? Dos iguales significa igualar. Entonces, el operador de asignación tenemos el más igual, que lo que va a hacer es sumarle el valor al identificador, le sumo el valor de la derecha. O al identificador le resto lo que está a la derecha. O le multiplico o le divido lo que está a la derecha. ¿Sí? Los relacionales van a ser para comparar dos expresiones dos expresiones de verdad. Por ejemplo, P, o podría ser una operación de verdad, es decir, la cantidad es igual a 5, o la edad es menor que 18, o es mayor a 61. Mayor o igual y menor igual, esto fíjense, es menor o igual, incluye los extremos, ¿sí? Son iguales que el menor y el mayor, nada más que incluyen el 18 e incluyen el 65. Y el opuesto de algo que es igual va a ser el distinto. Esto no es igual, es distinto. Esto en cuanto a operadores relacionales, y operadores lógicos es el doble ampersand, la doble barra o el negado. Esto solo no es distinto, sino que esto es negar. Si algo vale 0, esto lo cambia a 1, lo niega, ¿sí? Es decir, es verdadero, con esto diría no es verdadero. Estas son tablitas de lógica que ustedes, si quieren, después con gusto les explico. Entonces ya nuestros programas van a empezar a tener algo como, por ejemplo, esta sentencia. Un identificador más 0,5 por otro identificador, constantes. Ver cómo se resuelven estos operadores. Bueno, acá esto, para terminar, son comentarios que ignora todo lo que el consejo es que siempre pongan comentarios para dejar en claro qué es lo que están queriendo hacer. Sin embargo, es recomendable siempre poner comentarios y siempre poner sangrías, ¿sí? Entre las cosas. ¿Cómo podemos hacer un comentario? Asterisco, barra asterisco para abrir y barra asterisco barra para cerrar. Esto sería un comentario que va de varias líneas de código. Y doble barrita es un comentario de una sola línea, ¿sí? Creo que ya se entendió. Miren, acá hay ejemplitos nada más que nos dice la resta, la suma, la división y el módulo, y cómo sería la expresión en C. Acá tenemos el módulo, hay que tener ojo cuando dividimos por 0, y cómo serían las reglas de precedencia. Primero, todo lo que esté dentro de paréntesis, después se resuelve el por, la división y el módulo, y después por último el más y el menos. Entonces así podemos resolver las operaciones. Tengan en cuenta ese orden de precedencia. Acá tenemos los operadores de los que recién hablaban, es decir, es igual, distinto, mayor, menor, mayor, igual o menor. ¿Sí? Y después es los operadores, estos lógicos, que van a hacer una conjunción. Esto es verdadero y esto es verdadero, esto sería y. Si esto es verdadero y esto es verdadero, entonces todo es verdadero. Si el o sería, si esto o esto es verdadero, todo es verdadero. ¿Sí? Con que una de las dos sea verdadero, ya está. Y esto sería la negación. Si x es mayor a y, y esto me da verdadero, al negarlo se hace falso. ¿Se entiende? Estas tablas de lógica, ustedes las han visto en Mumuki, pero bueno, no está de más repasarlo. Si quieren, después yo les coloco material sobre lógica. Pero bueno, ahí sería esto lo último. Cuando nosotros entramos a Dev C++, cualquier programa hecho en C++ va a tener un método main como int main, porque es una función principal, que está por encima de todas. Y que por tanto, como esto es el tipo devuelto, tiene que tener un entero acá. Generalmente se pone 0 para decir que el programa terminó y entregó un valor. ¿Sí? Vamos a tener las librerías, vamos a tener la biblioteca de librerías y vamos a tener la función principal. Para la próxima clase lo que vamos a hacer es hacer nuestros primeros programas, pero bueno, nos estamos viendo el jueves para culminar esta semana intensiva.
Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.